Danos más sabiduría y poder, y también danos la salud carnal, nuestra vida familiar y nuestra vida en el trabajo y todo el ambiente de nuestra vida. Señor, ayúdanos para que no nos falte nada para servirte. Te pedimos a ti, Señor. Y también esta hora, para estudiar el temario, estamos reunidos para educar a nuestros alumnos y servirte más al Señor. Danos más tus palabras de fe para que podamos educar bien a los alumnos. Ahora queda muy poco el tiempo, ayúdanos a vivir para tu gloria. Señor, danos palabra necesaria y sabiduría. En el nombre de Jesús que nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a buscar la Biblia, San Lucas, capítulo 22, versículo 47 y 48. San Lucas, capítulo 22, versículo 47 y 48. Vamos a leer juntos. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Hola. ¿Cuánto tiempo sin verles? Hoy vamos a ver Judas Iscariote, que traicionó al Señor. La palabra que hemos leído ahora es antes de ser crucificado Jesús en la cruz y en monte de Gesamaní. Después de orar, su discípulo amado Judas vino con mucha gente para arrestar a Jesús. Por eso el tema de hoy es Judas Iscariote, que traicionó al Señor. Centrando en esta palabra, vamos a ver unas cuantas cosas. Primero vamos a pensar sobre Judas y luego sobre el beso y sobre el suicidio de Judas. A través de este tema, las lecciones que debemos de recibir, vamos a pensarlo. Primero, ¿quién era Judas? ¿Cómo era Judas? Si vemos los libros de Evangelio en la Biblia, habla continuamente sobre Judas. La palabra que hemos leído ahora, en versículo 47, dice que él era uno de los 12. Uno de los 12. Jesús tenía discípulos, especialmente tenía 12 discípulos que fueron enseñados por Jesús más cercano. Le llaman 12 apóstoles. Pues Judas fue uno de ellos. Este Judas, Jesús tenía mucho anhelo de enseñarles. Él era uno de estos discípulos. Pero la Biblia escribe sobre Judas como el que entregó a Jesús. Es algo miserable, ¿no? Uno de los discípulos amados por Jesús, pero en la Biblia está escrito sobre él como uno que le entregó. Si vemos en San Mateo 10, versículo 4, dice: Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. Y en San Marcos 3, 19 dice: y Judas Iscariote el que le entregó. En San Lucas 6, versículo 16, dice: Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Por eso, a este Judas es reconocido en la Biblia como el que entregó a Jesús. Era un hombre que podía ser utilizado grandemente por Dios, pero este Judas fue reconocido como el que entregó a Jesús. Y este Judas
era el que amaba el dinero, un esclavo de dinero. Ahora también mucha gente vive como esclavo de dinero. Vive amando al dinero. Para ganar más dinero, trabaja de mañana hasta la noche muy tarde. Trabaja todo el día sin poder descansar. Hasta enfermarse trabaja. Y buscando cualquier manera con que pueda ganar más dinero, se justifica a uno mismo de cualquier manera. Este Judas Iscariote, aunque seguía a Jesús y escuchaba la palabra de Jesús y ha visto milagros que Jesús hizo, pero en vez de tener interés en esto, tenía interés en dinero. Entre las palabras que decía Judas Iscariote parecían palabras justas, pero hablaba una cosa, pero en su corazón tenía otra cosa. Aunque los discípulos no lo supieron, pero Jesús mira hasta su corazón. Por eso conocía su corazón. Por eso podemos ver en San Juan capítulo 12 que está escrito muy bien sobre su corazón. Vamos a coger esta página y buscamos San Juan capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Es una palabra que conocemos bien. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Versículo 4 a 6, leamos juntos. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Parecía un justo, ¿no? ¿Que por qué malgastáis esto? ¿Que por qué no lo venda en 300 denarios y darlo a los pobres? ¿Por qué lo malgastáis? Decía eso, pero su corazón era diferente. Si lo traían a Jesús, como él llevaba la caja, pues lo podría sustraer de ahí. Su corazón y sus palabras eran diferentes. Era un hipócrita. Hablaba una cosa, pero tenía el corazón de amar al dinero. Estaba lleno de ese corazón. No el amor al Señor o amor a las almas. Aunque le ha dado el cargo de pescador de hombres, pero lo menospreció. No tenía interés en eso, sino solamente por el dinero seguía al Señor. Y él ha estado viviendo, ocultando de esto. Era uno que robaba el dinero. Robaba, era un ladrón. Los discípulos nadie sabía, pero Jesús sí lo sabía. Nuestro aspecto también puede tener aspectos semejantes. Hay que examinarnos. El cargo que el Señor nos ha encomendado lo estamos tratándolo con un corazón sencillo, y para eso estoy trabajando, estoy sacrificando en este trabajo, o también tengo este corazón de Judas en mí. Tenemos que examinarnos con esta palabra y entregarnos al Señor, a nosotros mismos, de verdad, y hacer este servicio. Vamos a volver a San Lucas, capítulo 22, versículo 47. Versículo 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba,
y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos. Y se acercó hasta Jesús para besarle. Se acercó a Jesús. ¿Para qué se acercó a Jesús? Para besarle. Para besarle en esa época era como un saludo. Especialmente al maestro que uno respetaba, pues fue a saludar. Pero realmente vino con ese objetivo. Judas se acercó con otro objetivo. Para satisfacer su interés personal, para vender a Jesús, se acercó. Este Judas ya se fue al sumo sacerdote y ya contrataron, recibió el dinero para vender a Jesús y estaba buscando oportunidad para entregarle después de contrato. Y llegó el momento. Y por eso vino con multitud de gente a Jesús para no saludarle, sino para vender a Jesús. San Mateo, cogemos esta página y buscamos San Mateo capítulo 26, versículo 14. Versículo 14 a 16. Leamos juntos. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Desde ese momento buscaba oportunidad para entregar a Jesús. Buscaba oportunidad continuamente. Por eso se acercó para besar a Jesús, era para vender a Jesús. Vamos a buscar otra vez San Lucas, capítulo 22, versículo 47. Jesús sabía todo. Los discípulos no lo sabían, pero Jesús sí lo sabía. Y vamos a escuchar lo que dijo Jesús. Y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Beso no era un saludo en ese momento, sino era un acto para vender a Jesús. Ya hicieron un acuerdo con los soldados y con la gente que venía con él. Yo voy a Jesús. Ese momento era noche, ¿no? Por eso no puede distinguir bien, porque había muchos discípulos de Jesús y ellos no podían distinguir quién es Jesús, pero Judas sí sabía bien. Por eso dijo: yo voy y a quien yo besare, eres Jesús. Cuando le besare, vosotros ven y atrápalo fuertemente. O sea, después de darle beso, volvió. Y Jesús sabía bien esto. Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Qué palabra tan lamentable, ¿no? Diciendo esta palabra seguramente le dolía mucho el corazón de Jesús. Pero el Señor Jesús ya le conocía desde el principio a Judas, pero le esperaba, por si acaso. En San Juan 13 dice que los amó hasta el fin, pero este Judas lo rechazó hasta el fin. Ahora llegó el último momento. Entregas al Hijo del Hombre. El beso es la señal de amor, de la amistad, la confianza y el respeto. Por eso, en los libros de la carta, en la Biblia, al final dice: saludad con ósculo santo, ¿verdad? Pero beso de Judas no era este tipo de beso, sino un beso de traición, beso de entregar a su maestro. A quien nosotros debemos de dar el beso hay que ser Jesús, ¿no? Pero Judas está besando a Jesús, pero realmente, ¿a quién está besando? Está besando al diablo, está besando al mundo, está besando al dinero.
saludad con ósculo santo. Esta palabra significa que amar unos a otros, confiar unos a otros, amar unos a otros como a sí mismo. Ese es el mensaje del Señor. Pero el beso de Judas no era este tipo de beso. Primero de Pedro, vamos a buscar Primero de Pedro, vamos a coger esta página y buscamos Primero de Pedro, capítulo 5. El beso hay que ser el beso de amor. Capítulo 5, versículo 14. Leamos juntos. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Ósculo de amor. Por eso, como una expresión de amor, hombre a hombre, mujer a mujer, se saludaba con un beso en esa época, como dar la mano. Y también vamos a buscar Romanos, capítulo 16, versículo 16. Romanos, capítulo 16, versículo 16. Leamos juntos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Por eso, los hermanos y hermanas salvos deben saludar con ósculo santo. Eso significa que amar unos a otros. Por eso en 1 de Tesalonicenses también dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Y en 1 de Corintios 16, versículo 20 dice, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Pero beso de Judas era una señal de traición, era un beso de traición. En ese beso contiene muchas cosas. Primero, es negar a Jesús. Si hubiera considerado a Jesús como su maestro que respetaba, podría tratarle así. Jesús dijo muchas veces que eres hijo de Dios. Pero Judas no pensaba así, ¿no? Si hubiera considerado a Jesús como Dios o como hijo de Dios, no le puede entregar, ¿no? Él, siguiendo al Señor, escuchó muchas palabras del Señor, pero el interés de Judas no estaba allí. Por eso consideró a Jesús como un hombre. Negó a Jesús como el Cristo. Y negó a Jesús como su maestro. Y en este beso también se negó a sí mismo. Él era discípulo de Jesús, era uno de los 12, que era un apóstol, pero se negó a ser discípulo. Y también Jesús, cuando llamó a los discípulos, les dijo, seguidme, os haré pescadores de hombres. Pero él negó todos estos cargos también, hasta sí mismo se negó en esa traición, en ese beso. Y con este beso de Judas se reveló qué tipo de persona era Judas y para qué vive Judas. Con un beso de Judas se reveló todo. Si Judas tenía fe o no. ¿Y por qué vivía Judas? ¿Para qué seguía a Jesús? Todo esto fue revelado a través de besar a Jesús. Judas seguía a Jesús por el dinero. Y fue revelado su incredulidad. Y la palabra de pensar en los pobres también era mentira. Y también otra cosa que fue revelado es que por el beso de Judas pudo revelar que todas las palabras de Jesús eran verdad.
Jesús muchas veces dijo a los discípulos que uno de vosotros me entregará. El que come pan conmigo levantó contra mí su cargañal. Dijo muchas palabras semejantes, pero los discípulos no conocían bien su significado. Ahora os digo estas palabras para que en el futuro no se caiga vuestra fe. Si no hubiera dicho estas palabras y fue vendido por el beso de Judas, entonces los discípulos pensarían: pero Él es Dios, es todopoderoso. Pero no sabía esto. Por eso Jesús, pensando en los discípulos, para que no se caiga su fe, muchas veces les ha dicho. La palabra de Jesús era verdad. A través del beso de Judas fue revelado. Jesús decía también palabras muy severas en San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6, versículo 70. San Juan 6, versículo 70. Versículo 70. Leamos juntos. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Dijo que es diablo. Sois 12, pero uno de vosotros es diablo. Jesús dijo muchas veces palabras semejantes. Capítulo 13, versículo 19. Aquí aparece por qué lo dijo. Capítulo 13, versículo 19. Desde el versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su cargañal. Versículo 19, leamos juntos. Desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Antes de que suceda, os lo digo. Os lo digo para que no caiga vuestra fe. Por eso, hasta que Judas besare a Jesús, los discípulos no sabían. Querían saber, pero Jesús no los permitió. No les ha enseñado, por eso no sabían. Pero al besarle, entendieron. Y cuando Judas vino, Jesús dijo: está viniendo Judas. Por eso en San Mateo 26, 46 dice: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y en 45 dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo de Hombre es entregado en manos de pecadores. Por eso Jesús sabía todo. Y todas las palabras que Jesús dijo a través del beso de Judas fueron reveladas, que es verdad. Por eso, aunque Jesús fue arrestado por ellos y crucificado en la cruz, murió, pero ellos no dejaron su fe totalmente. Por eso, a través del beso de Judas fueron reveladas muchas cosas. Y por medio del beso de Judas, Judas no pudo ser utilizado por Dios, por Jesús, sino fue utilizado por Satanás. Este Satanás manejó a Judas en el fondo. San Juan, capítulo 13, versículo 2. Capítulo 13, versículo 2. Leamos juntos.
Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Le había puesto en el corazón de entregar a Jesús. Y ahora Judas Iscariote fue manejado por el diablo. Manejado estrictamente. Y cuando llegó al final, pues el diablo se metió en Judas y le controló totalmente y obró como el diablo quería. Este Judas ya no podía hacer nada conforme a sus pensamientos o voluntad. Versículo 27. Versículo 27. Leamos juntos. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ahora Satanás entró en él. Y ya está controlando todas las cosas de Judas. Y Judas hizo todo conforme a lo que le manda Satanás. Este diablo busca lugar para entrar, y el que tiene el diablo dentro no puede uno hacer nada, sino se mueve conforme al manejo del diablo. Y esa persona se encuentra con el Señor y sale fuera del diablo, entonces se vuelve a la normalidad. Hay personas así, ¿no? Vamos a ver, San Marcos capítulo 5 está aquí. San Marcos capítulo 5, versículo 1. Desde versículo 1 a 5 leo yo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Versículo 5, leamos juntos. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando Jesús echó fuera a espíritu inmundo, se vistió y volvió a su juicio cabal. Por eso los hombres muchas veces son dominados por el diablo. Uno quiere hacer así, pero no puede hacer conforme a su pensamiento, su voluntad, sino es guiado por el diablo. Y también Judas entregó a Jesús. Después de vender a Jesús por 30 piezas de plata, ¿vivió bien? No, se suicidó. Esa parte es muy lamentable, ¿no es así? Este Judas, si hubiera arrepentido de verdad, después se arrepintió de su pecado, ¿verdad? Por eso fue al sumo sacerdote con el dinero que ha recibido. Le dijo que yo he vendido al inocente. Aquí está el dinero, llévalo. A eso no tiene relación con nosotros. Lo rechazaron. Por eso entró en templo y lo arrojó allí y suicidó. Pero da mucha lástima en que este Judas se arrepintió, sí se arrepintió, pero se arrepintió de una manera solo, yo hice mal esto. Pero este arrepentimiento hay que llegar a convertirse. Hay que acercarse al Señor, pero solo yo hice mal esto y ya está. No se arrepintió para la vida. No se convirtió hacia el Señor. Escuchando la palabra, hay gente así. Escucho la palabra de evangelio. Yo tengo pecado. No tengo que pecar más.
este tipo de personas no puede recibir la salvación. Hay que dejar todo y acercarse al absoluto, a Dios creador, entregarle todo. Hay que arrepentirse hasta esto, pero no lo hizo. San Mateo 27. Capítulo 27, versículo 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Desde el versículo 3 a 8, leamos juntos despacio. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piedras de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes, tomando las piedras de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo de alfarero, para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Si vemos aquí, en el versículo 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido. Aquí pone arrepentido, ¿no? Aquí, arrepentirse de aquí tiene este significado, que en esta Biblia pone palabra arrepentido, ¿no? Arrepentirse. Pero arrepentirse significa arrepentir y volver a Dios, recibe la salvación. Pero este arrepentirse no tiene relación con esto, sino solo me arrepiento de lo que hice. Ay, ¿por qué hice esto? Esta palabra en el idioma original pone metamelomai, pero arrepentirse es metanoeo, es decir, que tiene significado diferente. Arrepentimiento es arrepentirse de verdad, cambio de vida, es cambiar la dirección de vida, es recibir la vida. En San Mateo 3, versículo 2 dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista clamó así, pero arrepentimiento aquí se refiere a arrepentirse totalmente. Uno que está en el mundo, que está viviendo en el pecado, este hombre, dejar todo el pecado, volver a Dios, esto es arrepentirse. Esto es arrepentirse para salvación. Y en Hechos 2, versículo 38, vamos a buscar esto. Hechos 2, versículo 38. Es una palabra que conocemos bien. Dos, versículo 38, leamos juntos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentirse para perdón de pecados. La Biblia, la palabra arrepentimiento normalmente tiene este significado, pero arrepentirse, en caso de Judas, solamente es arrepentirse de lo que haya hecho en el pasado. No se acercó para recibir la salvación. Eso era su problema. Por eso, este Judas no pudo arrepentirse de verdad, sino solo se arrepintió de lo que hizo y suicidó. Es algo muy lamentable, ¿no? De hecho, había persona semejante que Judas, Pedro. Los discípulos de Jesús eran todos igual.
Judas, cuando besó a Jesús, todos se escaparon, ¿no? Se dispersaron. Y Pedro negó a Jesús 3 veces y le maldijo. Pero Pedro no se suicidó, sino se encontró con el Señor resucitado. Y se arrepintió totalmente y amó más al Señor. Por eso el Señor le utilizó preciadamente a Pedro. Predica una vez y 3.000, 5.000 personas reciben la salvación. Judas no conocía quién era el Señor. Él es el que tiene toda la autoridad de la vida. Él es el que tiene toda la potestad de enviarnos al cielo o al infierno. Pero no le conocía, solamente reconoció su pecado y se arrepintió de esto. Después de escuchar la palabra hay gente así, ¿no? Y Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Judas, pienso que en esta palabra contiene el amor del Señor hacia Judas. Judas, su discípulo amado, qué lástima. Y amor hacia su discípulo contiene esta palabra. Y ahora, por último, sobre las lecciones vamos a pensar. Como antes he dicho, con el beso reveló todo. ¿Besar a quién? Aunque Judas besó a Jesús, pero no está besando a Jesús, sino está besando al diablo, al mundo, al dinero. Aparentemente estaba besando a Jesús, pero en su corazón estaba lleno de otras cosas. Su apariencia y el interior era diferente. Cuando María vertió perfume a Jesús, Judas también decía otra cosa, que solo el Señor le conocía. Por eso en nuestra vida de fe, nuestra apariencia y nuestro interior puede ser diferente. ¿Saben qué fruta es difícil de discernir con su apariencia? La sandía. La sandía tiene que cortar y comer para saberlo. Un diácono nuestro compró una sandía, dice que es muy buena. Lo hemos cortado y estaba muy gruesa la piel, pero estaba bueno. Pero las personas mundanas lo dejamos aparte, pero los cristianos, pensamos en la vida de los cristianos. ¿Yo soy igual por dentro y por fuera? ¿O yo también soy como Judas, diferente dentro y fuera? Mi corazón está en el Señor, en la iglesia, en el Evangelio, o estoy mi corazón más en otras cosas. Nosotros también podemos dar lugar al diablo. Los cristianos salvos también pueden ser usados por el diablo. Pensando en el beso, yo también he pensado mucho en esto. Según palabra, uno puede ser muy excelente, como Judas. ¿Por qué malgastáis esto? ¿Por qué no ayudáis a los pobres con esto? Según su palabra, lo dijo como un justo, pero su corazón era un ladrón. Según palabra, puede ser excelente, pero su acción, su vida, era una vida de traidor. Nosotros, ¿a qué estamos amando? Los hermanos que comparten comunión con nosotros pueden que no conozcan. ¿Qué corazón tenía Judas? La gente sabía, no sabía nadie. Hasta que dio el beso a Jesús. Nadie sabía. Entre ellos, puede que uno, como Jesús dijo muchas veces, puede que uno sabía que él entregaría a Jesús, quería buscar pero no lo encontró. Puede engañar a los discípulos.
pero no puede engañar a la iglesia, no puede engañar al Señor. Nuestro beso no hay que dar como Judas en esos lugares, sino hay que dar a la iglesia, al Señor. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Conocemos bien esta palabra también. Versículos 7 y 8 leamos juntos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios conoce todo. Puede engañar al hombre, pero no puede engañar al Señor. Si uno, por el dinero, abandona su vida de fe, esto es igual al beso de Judas a Jesús, el beso de traición. Ahora la vida, cada vez los pobres serán más pobres y los ricos tendrán más. Por eso uno no está satisfecho de lo que tiene, sino para ganar más. A veces deja a un lado su conciencia y a veces abandona su fe. Esto es semejante de lo que hizo Judas. Y no solo dinero, sino también honor, poder, estudio. Abandonar su fe por esto también es dar el beso de traición. Especialmente el problema de dinero. Si buscas una vida de abundancia, una vida prosperada, una vida feliz, si buscas esto, si vives con este propósito, vamos a ser igual. Menospreciar lo más importante, dejar lo más importante y tener lo menos importante en el corazón y vivir para esto. Y puede que se cambie el objetivo de nuestra vida o tener choques en el medio. Pero lo que el Señor quiere de nosotros no es esto. Es nuestro corazón. El corazón que se entrega totalmente al Señor. Eso quiere el Señor. Primero de Timoteo, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 9. Versículo 9 y 10. Leamos juntos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esta palabra parece que es para Judas, ¿no? Pero solo para Judas. Para nosotros también. Filipenses capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3, versículos 7 y 8. Leamos juntos. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor de cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hasta aquí. Todas las cosas que impiden servir al Señor, el apóstol Pablo lo tomó todo por basura. Antes lo tomaba como lo más precioso, pero lo más precioso que antes consideraba, después de ser salvo, lo tomó como basura.
las cosas que las personas mundanas consideraron más importantes, las cosas que nosotros pensábamos que eran más importantes antes de recibir la salvación, pero después de ser salvos sabemos que no son lo más importantes. Nuestra fe, que no sea una fe sacudida, una fe de jactancia, una fe emanecida, sino silenciosamente obedecer al Señor. Hay que ser este tipo de cristianos. La vida de este tipo de cristianos no sería ósculo santo. La vida de fe a veces hay que hacer como un tonto, como una persona que no sabe dar paso hacia adelante ni hacia atrás, sino solo admirando en la palabra y vivir en silencio obedeciendo en la palabra. Esa vida es un aspecto apto ante Dios. Eso es una fe recta. Job era recto ante Dios. Muchos antepasados de la fe tuvieron una fe recta ante Dios. David también era recto ante Dios. No tenía ninguna variación. No se cambiaba su corazón. Aunque fue perseguido por Saúl, pero admiró a Dios. Aunque se cambió rey, su corazón no se cambió. Aunque se cambió su ambiente, no se cambió su corazón, sino solamente admiró al Señor. Por eso David era recto ante Dios y fue alabado de esta manera. Una fe invariable, una fe en silencio, una fe obediente en silencio. Y la fe ruidosa, como Judas, ante los hombres parece que hace muy bien la vida de fe, pero su corazón no tiene el corazón de amar al Señor. Puede existir una fe así, es algo temible. Y la fe que no niega al Señor en cualquier circunstancia. Judas negó al Señor, eso es negar todo. Hay personas que no niega de palabras, sino niega con obras. Si vemos sus obras, se revela todo. Toda la fe de Judas, su concepción de valor, su propósito de vida fueron reveladas por el beso a Jesús. Nuestra fe también puede ser igual. ¿Con qué concepción de valor, con qué propósito de vida estoy viviendo? A través de una acción que yo hago, puede revelar todo. Por eso, viendo esta palabra, yo también personalmente he pensado mucho. Especialmente somos profesores que enseñamos a los niños y nuestros niños tienen un corazón sencillo en comparación con los adultos. Nosotros tenemos que enseñarles el evangelio y guiarles la fe. De verdad, no tengamos el corazón de Judas, sino como David, como Job, con un corazón recto. Debemos de servir al Señor. Entonces nuestros niños también crecerán rectamente como los profesores ante Dios. Oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, nosotros somos muy faltos, pero nos has llamado y nos has encomendado este cargo de profesores. Ante Dios somos muy faltos, tenemos muchos defectos. Muchas veces no podemos guardar nuestro corazón y nuestra fe, sino como los mundanos, dejamos el corazón en el mundo y a veces seguimos a ellos. Pero, Señor, ayúdanos para que nuestra fe sea más recta ante ti. Nuestros malos pensamientos, nuestra concepción de valor incorrectos, ayúdanos a dejarlos, sino admirar al Señor y ser fiel en el trabajo que tú nos has encomendado. Señor, despiértanos y ayúdanos a vivir de esta manera. Señor, permite la fe a nosotros en el hogar, en el trabajo y en cualquier sitio de nuestra vida. Ayúdanos a servirte, Señor, rectamente. Señor, dirige toda nuestra vida.
te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.